Mi esposa me pidió ir a la fiesta especial de la empresa sin mí, y mi respuesta la dejó pálida y con los ojos llenos de culpa. Simplemente le dije, si tienes que ir sola, quizá ya estés demasiado llena. No discutí, simplemente salí de la habitación y de nuestra historia. Esa noche, fue y se perdió. Días después, supe que su relación con su compañero de trabajo no era más que un capricho. Sola, intentó volver, pero ya era demasiado tarde. Yo ya había encontrado la paz en los brazos de un nuevo amor, alguien que me elige cada día, incluso en mi ausencia. Cuando nos reencontramos, se disculpó, llorando por lo que no había cuidado. La perdoné porque una vez la amé. Porque lo nuestro terminó allí. Ella se quedó con el arrepentimiento, yo con la libertad de empezar de nuevo. Seguimos separados. Pero no fue tan sencillo. Nada que termine tan silenciosamente es sencillo. Las palabras que no dijo en esa habitación, la forma en que apartó la mirada cuando sugerí que quizá ya estaba demasiado acompañada, el temblor en sus manos al recoger su bolso, todo gritaba la verdad antes de que la dijera. Esa noche me marcó más poderosamente que ninguna otra. Porque lo sabía. Ya lo sabía. La traición ya había sucedido, o estaba a punto de suceder, y lo que me dolió no fue el acto en sí, sino la decisión. La decisión de ir sola. De no tenerme a su lado. De no incluirme. De no luchar. Y el dolor nacido del abandono silencioso, de la sustitución implícita, es como una herida que sangra sin ser vista. Me quedé allí, en esa casa, mirando al vacío, como quien ve cómo se pudre un romance a cámara lenta. La cena se enfriaba, el vino desprendía su aroma por sí solo, la luz del porche seguía encendida, como si esperara a alguien que nunca volvería. La fiesta terminó. Ella regresó tarde, evitó el contacto visual, dijo que estaba cansada. Y yo, tonto, enamorado, dolido, no pregunté nada. No lo necesitaba. Su silencio gritaba demasiado fuerte. Y mi orgullo, roto, solo me permitió decir, que duermas bien. Porque, ¿qué más podía decir? En los días siguientes, el abismo se agrandó. Palabras superficiales, gestos automáticos, besos sin alma. Ya no me tocaba como antes. Era como si hubiera un fantasma entre nosotros, un tercer cuerpo en la cama, sin respirar, sino asfixiándose. Hasta que un día, por accidente, o por castigo, vi un mensaje en su teléfono. Era corto pero directo. Una frase que lo cambió todo, la noche fue inolvidable. Y lo supe. No por el mensaje, sino por el tiempo de respuesta, la frecuencia, los emojis que una vez fueron míos. Y en ese momento, lo que me dolió no fue el sexo, sino la exclusión. Que me dejara atrás alguien a quien juré proteger. Alguien que me observaba, día tras día, intentando reconstruir una historia que ya había enterrado. No peleé. No grité. Simplemente me fui. Me puse algo de ropa, me subí al coche y conduje sin rumbo. Aparqué frente al mar. Lloré allí mismo, como un niño abandonado. Porque en el fondo, realmente estaba abandonado. Y no fue por otro hombre. Fue por elección propia. Ella eligió no amarme. Él eligió una nueva descarga de adrenalina sobre nuestra rutina. Ella eligió sentirse deseada por alguien externo, en lugar de reconectar con quien la amaba en su interior, todos los días. Y este tipo de dolor, el mundo no lo ve. No tiene audiencia. No se publica en redes sociales. Es un dolor que se esconde en la bañera, en la almohada, en los ojos rojos disfrazados de alergias. Días después, supe que todo había sido fugaz. Que su amante, tan presente y seductor, desapareció tras conseguir lo que quería. Ya no contestó. Se esfumó. Y ella se quedó sola. Intentó encontrarme. Me envió mensajes. Me escribió largos mensajes diciendo que se había equivocado, que se había confundido, que aún me amaba. Pero cuando los leí, todo sonaba como un eco retardado. Era como intentar apagar un fuego con un vaso de agua después de que la casa ya se hubiera quemado por completo. Lloró de arrepentimiento, y lo entendí. Pero no volvería. Porque algo dentro de mí había muerto, no el amor, sino la confianza.
Y cuando se fue, se llevó lo más dulce de mí. Fue por esa misma época que, por una de esas casualidades que solo el tiempo puede explicar, conocí a otra persona. Alguien que no formaba parte de mis planes, pero que encajó en lo que quedaba de mí con una delicadeza aterradora. No vino a sanar. Vino a acogerme. Me escuchó sin prisas, me tocó sin miedo, me miró como si aún valiera la pena amar. Y eso me rompió. Porque, después de tanto ser tratada como una ocurrencia tardía, finalmente me convertí en una prioridad a los ojos de alguien. Y me resistí al principio. La culpa me sofocaba. ¿Cómo podría seguir adelante si el pasado aún gritaba? Pero poco a poco, solté el peso. Una sonrisa a la vez. Una nueva caricia. Un café tranquilo. Un paseo sin destino. Y me di cuenta de que no necesitaba olvidar para empezar de nuevo, necesitaba aceptar que me traicionaron, sí. Pero que la vida, a veces, nos empuja desde el abismo para que aprendamos a volar. Meses después, nos volvimos a encontrar. Por casualidad. En un pequeño mercado. Estaba sola. Sin maquillaje. Tenía la mirada cansada. Me vio de lejos y se quedó paralizada. Yo también. Por un instante, el tiempo se detuvo. Había dolor en sus ojos. Había algo que quería decir, pero no sabía cómo. Entonces caminó hacia mí, temblando. Se disculpó. Dijo que, la noche de la fiesta, pensó que estaba haciendo algo por sí misma. Que merecía más. Que quería sentirse viva de nuevo. Y entonces se dio cuenta de que solo estaba huyendo de sí misma, y usó nuestra historia como escudo. Me miró a los ojos y dijo, fuiste mi mejor. La escuché. Con calma. Con respeto. Porque una vez la amé. Y quienes aman de verdad no necesitan humillarse. Ella lloró, y me dio pena. No con arrogancia, sino con tristeza. Porque allí estaba la mujer que había esperado tanto tiempo, pero demasiado tarde. ¿Ya no era la misma? El amor había muerto, pero yo no. Había sobrevivido. Y a mi lado, ahora, estaba alguien que me elegía cada día. Sin juegos. Sin dudas. Sin ausencias. Pero lo que ella nunca supo, y quizá nunca lo sepa, es que esa misma noche de la fiesta, mientras se preparaba para su aventura, yo estaba abajo, preparando algo que podría haberlo cambiado todo. Había contratado una banda. La misma que tocó nuestra canción de bodas. Cenaríamos en un restaurante reservado solo para nosotras dos. Y al final, la llevaría al lugar donde nos conocimos, con un anillo nuevo en el bolsillo. Planeaba proponerle matrimonio para renovar sus votos. Creía que aún quedaba algo por salvar. Y quizá lo había. Pero ella nunca lo supo. Porque eligió otra cosa. Eligió a otra persona. Otra noche. Otro camino. La banda esperó horas en la acera. El restaurante me llamó 2 veces. Y el anillo, se quedó conmigo. Durante años. Guardado en una caja que nunca volví a abrir. Hasta el día en que le di la misma caja a otra mujer. No con el anillo dentro. Sino con una carta. Y dentro, escribí, gracias por elegirme cuando ya no sabía si merecía ser amada de nuevo. Y allí, con ese simple gesto, cerré un ciclo. Y comencé otro. Pero a veces, en mitad de la noche, todavía me despierto con el recuerdo de la canción sonando sola en algún lugar del pasado. Y me pregunto, si ella hubiera sabido lo que planeaba esa noche, ¿habría ido a la fiesta? Y tal vez se pregunta esa respuesta cada vez que duerme sola. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos ni nunca apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero basado en emociones reales, y todos llevan un único mensaje: la traición destruye lo más valioso entre dos personas, la confianza. Prepárate para sumergirte en narrativas intensas, emocionantes y, sobre todo, cautivadoras, inolvidable. Ahora. Silencia el mundo que te rodea. Respira hondo. Estás a punto de escuchar una historia impactante.
Lucas conoció a Isabela una tarde cualquiera, cuando el sol ya empezaba a ocultarse tras los edificios bajos y el ruido de la ciudad se desvanecía para dar paso a los sonidos más suaves de la vida cotidiana. Fue en un discreto café, donde ella leía un libro, con la taza ya fría, la mirada absorta en palabras que parecían tan lejanas como su propio pasado. La observó durante minutos antes de acercarse, más intrigado por el silencio que la rodeaba que por su apariencia. Pero había algo en la facilidad con la que pasaba las páginas, como si cada frase hubiera sido escrita para ella. Isabela no era una mujer que llamara la atención allá donde iba, sino más bien allá donde se detenía. Y eso fue lo que hizo que Lucas se quedara. Ese día hablaron poco. Unas cuantas miradas, 2 o 3 frases sueltas y una tímida sonrisa que, con el tiempo, se transformaría en refugio. Lucas era arquitecto. Tenía un ojo agudo para el detalle y una mente que veía la belleza incluso en las paredes vacías. Buscaba constantemente el equilibrio, la proporción y el significado en las formas que dibujaba y las relaciones que construía. Tenía 33 años cuando conoció a Isabela, y hasta entonces, había experimentado amores más apasionados que profundos, más ruidosos que duraderos. Pero con ella, todo parecía florecer en silencio. No había urgencia, ni promesas exageradas, solo una ligereza que gradualmente se transformaba en compromiso, rutina y, finalmente, en casa. Isabela trabajaba en marketing para una empresa mediana. Era inteligente, elocuente y extremadamente dedicada a su trabajo. Pero fuera del trabajo, conservaba una delicadeza casi olvidada, le gustaba escribir cartas que nunca enviaba, fotografiar ventanas antiguas y llevar un cuaderno donde anotaba todos los lugares del mundo que le gustaría visitar, incluso si nunca hubiera salido del país. Se enamoraron con cuidado. Su relación se basaba en largas conversaciones, cenas caseras y escapadas de fin de semana. No había juegos ni espacios vacíos. Lucas admiraba la forma en que Isabela trataba a quienes la rodeaban, con amabilidad, pero sin sumisión. Ella lo cautivaba porque no lo necesitaba, sino que lo elegía, día tras día. Y él hacía lo mismo. Con el tiempo, los planes se concretaron. Alquilaron un apartamento juntos en una calle tranquila, con balcón y luz natural. Compartían facturas, armarios y secretos. Era una vida sencilla pero feliz. Las mañanas empezaban con café recién hecho y risas compartidas entre sorbos. Las noches terminaban con películas antiguas y los pies entrelazados en el sofá. E incluso en los silencios, había consuelo. Isabela nunca fue de las que se desbordaban emocionalmente. Era más introspectiva, se guardaba mucho para sí misma, y Lucas lo sabía. No le exigía demostraciones constantes, pero conocía bien sus señales. Sabía cuando algo andaba mal, incluso si ella decía que todo estaba bien. A veces se encerraba en sí misma, sumida en preocupaciones que no siempre compartía. Y él, incluso frustrado por no poder llegar a ella en esos momentos, lo respetaba. Confiaba en que, tarde o temprano, ella volvería. Su relación no era perfecta. Había discusiones, pequeñas, casi siempre por nimiedades cotidianas. Quien dejaba la toalla mojada en la cama, quien olvidaba pagar la factura de la luz, quien hablaba más alto en un momento de cansancio. Pero nunca se acostaban enfadados. Siempre había reconciliación, y la certeza de que estaban en el mismo barco, remando juntos. Con el tiempo, sin embargo, algo sutil empezó a cambiar. Y lo más peligroso de los cambios silenciosos es que no te avisan cuando llegan. Isabela empezó a parecer más distante, demasiado ocupada, demasiado cansada. Las conversaciones perdieron algo de chispa y las sonrisas parecían más corteses que espontáneas. Lucas lo notó, pero lo atribuyó al estrés laboral, las exigencias de la empresa y los plazos ajustados. Ella no dejaba de decir que estaba pasando por un momento difícil, que las entregas le consumían toda la energía. Y él le creía. Al fin y al cabo, siempre había creído en ella. Confiado en ella. La había amado. Y cuando uno ama de verdad a alguien, es más fácil cerrar los ojos ante las pequeñas incomodidades que imaginar que algo más serio podría estar gestándose. Una noche preparó una cena especial. No había ninguna ocasión especial, ningún motivo en particular. Simplemente quería hacer algo diferente, reavivar la conexión que sentía que se desvanecía. Cocinó su plato favorito,
encendió velas y puso música suave de fondo. Cuando Isabela llegó, su rostro ya tenía la expresión de alguien que no quería estar allí. Forzó una sonrisa, le agradeció el gesto, pero dijo que estaba agotada. Cenó en silencio y pasó el resto de la noche en su habitación, alegando dolor de cabeza. Lucas permaneció en la sala, mirando las tenues llamas de las velas. Se sintió tonto, infantil, por haberse ilusionado. Pero aún así, se negaba a considerar que el problema pudiera ser más grave que el cansancio. Isabela, por otro lado, estaba sumida en una confusión interna que ni siquiera ella podía comprender. Estaba en un punto donde todo le parecía pesado, repetitivo, predecible. No era que no amara a Lucas, todo lo contrario. Todavía lo veía como un hombre íntegro, generoso y un compañero. Pero algo dentro de ella clamaba por un cambio, por algo nuevo, algo que la hiciera sentir diferente. Se encontraba atrapada entre la comodidad de un amor seguro y la inquietud que se hacía cada vez más profunda en su interior. Empezó a sentirse desconectada de sí misma, y con ella, de él. Intentó ocultarlo, intentó disimularlo, pero sus gestos ya no eran los mismos. Los mensajes se hicieron más cortos, las caricias menos frecuentes. Y lo peor de todo, sabía que él lo notaba, pero aún así, no podía detener lo que sentía. El ambiente entre ellos se volvió más tranquilo. Aún había cariño, aún había gestos de atención, pero el brillo en sus ojos que había estado ahí al principio, ese que hacía que cualquier pequeño gesto pareciera mágico, se desvanecía poco a poco. Lucas empezó a salir del trabajo más tarde, quizás inconscientemente evitando los silencios de la casa. Isabela empezó a dedicar más tiempo a proyectos paralelos, a asistir con más frecuencia a eventos de la empresa y a sonreír con más intensidad en fotos que no le tomaban. Pero aún así, seguían durmiendo uno junto al otro. Seguían compartiendo el mismo techo, el mismo baño, el mismo desayuno. Porque no todas las rupturas empiezan con una explosión, a veces, empiezan con el silencio. Y eso fue lo más difícil de afrontar. Lucas no era ingenuo. Sabía que algo no cuadraba. Pero tampoco era paranoico. Prefería confiar en lugar de cuestionar. Prefería apostar por lo que habían construido en lugar de ceder a las inseguridades. Seguía haciendo planes para el futuro. Ahorraba dinero para un viaje que ella siempre había soñado. Pensaba en comprar una casa más grande, tal vez un perro. Seguía viendo un futuro. Seguía creyendo. En cuanto a Isabela, se encontraba atrapada entre la culpa y el deseo de escapar. Quería redescubrir la versión de sí misma que existía antes de la rutina, antes de los compromisos, antes de la previsibilidad. Pero no sabía cómo hacerlo sin lastimar al hombre que compartía sus días. Y así guardó silencio. Se distanció lentamente, esperando que él se diera cuenta, tal vez incluso esperando que se rindiera primero, para poder compartir la culpa. Pasaron las semanas, y aquella casa, antes llena de vida, ahora parecía funcionar en modo automático. Los cuadros en la pared, las plantas en el porche, los libros en la estantería, todo allí daba testimonio de un amor en pausa. E incluso con la distancia, aún había rastros de cariño. Lucas aún recordaba pasar por el mercado a comprar su chocolate favorito. Ella aún lavaba sus camisas con atención, aunque no lo mirara a los ojos. Había, sí, un intento de mantener la apariencia. Pero la esencia, eso ya empezaba a desmoronarse. Fue en este punto de la historia que el destino empezó a preparar el escenario para lo que vendría después. Una sucesión de pequeñas decisiones, encuentros fortuitos, ausencias que pesaban más que las palabras. Y entonces, una invitación, una fiesta especial de la empresa. Un evento importante, de asistencia obligatoria. Isabela habló de la fiesta con naturalidad, pero la forma en que miraba al suelo mientras hablaba delataba algo más. Dijo que sería agotador, que quizá ni siquiera valiera la pena ir. Pero días después, confirmó su asistencia. Eligió su vestido con más cuidado del habitual. Dedicó más tiempo del habitual a prepararse. Y cuando Lucas le preguntó si quería que la acompañara, dudó. Dijo que era un evento más íntimo y corporativo, difícil de integrar para alguien de fuera. Y ahí fue cuando todo cambió. Justo ahí, en esa respuesta. En ese momento en que comprendió que, nosotros, estaba dejando de existir.
Que ella estaba eligiendo irse sin él. Que tal vez, ya estaba yendo con alguien más. Pero lo que Isabela no sabía, y lo que ninguno de ellos pudo haber predicho, era que, esa misma noche, Lucas había planeado algo. Algo que podría haber cambiado el curso de la historia. Y eso fue precisamente lo que ella nunca supo. Y tal vez lo que hizo esa noche, sin que ella lo supiera, fue exactamente el punto en el que todo salió mal. El sábado de la fiesta, la casa amaneció distinta. La luz parecía filtrarse con más cautela por las ventanas, y el habitual sonido de pasos sincronizados en la cocina dio paso a largos silencios. Lucas se despertó primero. Preparó café y el desayuno como siempre los fines de semana, pero Isabela tardó más de lo habitual en aparecer. Cuando por fin bajó, su mirada era distraída, distante, como si ya estuviera en otro lugar. Su conversación estaba salpicada de frases automáticas, e incluso el «buenos días» parecía mecánico. Mencionó brevemente que esa noche iría al evento de la empresa, mencionando los nombres de colegas que Lucas apenas conocía. Él escuchó sin reaccionar, simplemente asintió y siguió removiendo el café. Ya no había lugar para la confrontación directa, lo que antes habría sido un diálogo intenso se reducía ahora a intercambios superficiales. Y fue en ese vacío donde la duda encontró refugio. Isabela pasó la tarde preparándose con un celo inusual. Pasó horas frente al espejo, cambiándose de ropa, probándose maquillaje, haciendo llamadas telefónicas cortas y discretas. Lucas no dijo nada. Observaba desde lejos, como quien ve una película cuyo final ya conoce. Pero en su interior, una parte insistía en aferrarse a la esperanza. Tal vez era solo una fase. Tal vez el trabajo realmente estaba consumiendo lo que quedaba de ella. Tal vez esa noche le haría comprender lo que estaban perdiendo. A veces pensaba en todo lo que habían construido juntos y se preguntaba dónde exactamente había comenzado a fundirse la solidez. Ninguna gran tragedia, ninguna ruptura abrupta. Solo la lenta erosión de las pequeñas decisiones, de las ausencias inexplicables, de las palabras no dichas. Cuando bajó las escaleras, lista, estaba hermosa. No como solía ser en las cenas caseras o en las fotos, sonriendo con la cabeza apoyada en su hombro. Su belleza era más fría, más calculada, casi como si la hubieran vestido para otra vida. Lucas la miró fijamente unos segundos, como si intentara preservar esa imagen. Quería encontrar allí a la mujer que amaba, pero todo lo que vio fue a alguien que ya no lo miraba con la misma luz. Ella agarró su bolso, respiró hondo y dijo que no tardaría. Él simplemente respondió, con demasiada calma, que podía irse. Que si necesitaba ir sola, tal vez ya estaba demasiado acompañada. Ella se quedó paralizada. Su rostro palideció, sus ojos se llenaron de algo entre la culpa y la negación. Pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Y en ese preciso instante, Lucas comprendió que todo lo que temía estaba sucediendo. No porque ella lo confirmara, sino porque el silencio gritó más fuerte que cualquier explicación. Se quedó allí de pie durante largos minutos, mirando la puerta cerrada. Luego subió lentamente las escaleras, entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de lo que había quedado sin decir. El dolor de la sospecha convirtiéndose en una certeza silenciosa. Y le dolía el corazón al ver destrozado lo que una vez pareció inquebrantable. Sacó su teléfono y abrió su galería de fotos antiguas. Imágenes de ambos sonriendo en lugares que ahora parecían tan lejanos. Vídeos cortos de viajes, cumpleaños, citas sencillas. Y en ese contraste entre el pasado ligero y el presente pesado, el vacío se instaló por completo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió solo dentro de su propia historia. Isabela, por su parte, no estaba precisamente feliz esa noche. Llevaba su sonrisa como una máscara bien practicada, hablaba con todos, se movía por la habitación como alguien que conocía su lugar, pero por dentro, algo le dolía. Desde que salió de casa, había cargado con el peso de la última frase que había escuchado. La frase dicha sin gritos, sin acusaciones, pero cargada de verdad. La desestabilizó más que cualquier argumento. No esperaba que él se diera cuenta. O, si lo hizo, no esperaba que hablara. Lucas siempre había sido comedido, siempre había optado por la armonía.
Pero esa frase era como un espejo. Y no le gustó lo que vio reflejado. Aún así, la velada continuó. Conversaciones vacías, brindis, risas que no llegaban a sus ojos. Y entre la multitud, allí estaba él, el hombre que había estado ocupando un espacio cada vez mayor en sus pensamientos. Un compañero de trabajo, amable, persuasivo, siempre con la palabra justa en el momento justo. Alguien que la hacía sentir deseada, vista. Y eso, en los últimos meses, era una sensación poco común. Se acercaron casualmente. Pequeños cumplidos, almuerzos compartidos, confidencias en el ascensor. Y antes de que se dieran cuenta, hubo un juego silencioso entre ellos. Una tensión. Un peligro casi emocionante. Y esa noche, finalmente estuvieron solos, lejos de las mesas y las cámaras. Solo hizo falta una mirada prolongada, un roce prolongado en el brazo, y todo lo que había estado en suspenso se materializó en un beso rápido, oculto, pero devastador. Isabela no pensó en las consecuencias. O quizá tú sí, pero las ignoraste. Ella estaba allí, con alguien que la hacía sentir algo diferente, aunque solo fuera el sabor de lo prohibido. Sabía que no había amor en ese gesto. Era un impulso. Era necesidad. Era una huida. Pero aún así, él lo dejó pasar. Porque, en cierto modo, ella quería sentirse viva. Quería poner a prueba los límites. Quería saber hasta dónde podía llegar sin romperlo todo por completo. Mientras tanto, Lucas había salido de casa. Conducía sin rumbo, con la radio apagada y los pensamientos ensordecedores. Se detuvo frente a una pequeña plaza por donde solían pasear durante los primeros meses de su relación. Se sentó en un banco y miró al vacío. Pensó en las posibilidades, las señales que había ignorado, la fe ciega que había tenido durante tanto tiempo. Pensó en cómo ella se había distanciado y en cómo él había intentado mantenerlos juntos a solas. Y, sobre todo, pensó en lo que haría de ahora en adelante. La sensación que antes solo había sido dolor comenzaba a transformarse en una extraña liberación. Porque, por primera vez, vio que tal vez su amor ya había terminado, y simplemente no quería aceptarlo. Horas después, cuando Isabela regresó a casa, encontró todo en el mismo lugar. Las luces estaban apagadas, la tetera seguía en la estufa, sus zapatos ordenados junto al sofá. Entró lentamente, con la culpa pegada a la piel, sintiéndose sucia, confundida, perdida. Esperaba una confrontación, una pregunta, algún gesto. Pero no había nadie. Lucas se había ido sin avisar. Se quedó en la sala, mirando su reflejo en la ventana, con el lápiz labial corrido y los ojos pesados. Todo parecía fuera de lugar, incluso ella. Lucas no regresó hasta la mañana siguiente. Entró en silencio. Ella seguía dormida, o fingía estarlo. Se duchó, se vistió, agarró algunas cosas y se fue. Pasaron 2 días sin una conversación seria. Solo intercambios de frases sueltas y necesarias. Hasta que, un martes por la noche, entró en la sala, se sentó frente a ella y le dijo que necesitaba tiempo. Que no quería respuestas ni excusas. Solo espacio. Isabela intentó discutir, pero las palabras se le ahogaron. Quería disculparse, pero no podía explicarlo. Porque, en el fondo, ni ella misma entendía por qué había permitido que esto sucediera. Lucas se mudó a un pequeño apartamento alquilado. Pocos muebles, pocas cosas, pero una paz que no había sentido en mucho tiempo. En el silencio de ese nuevo espacio, comenzó a reorganizar no solo sus pertenencias, sino también sus propios sentimientos. Las primeras semanas fueron difíciles. Su ausencia dolía más de lo que quería admitir. Pero poco a poco, el dolor dio paso a la comprensión. Se dio cuenta de que tal vez su amor no había terminado de la noche a la mañana, sino que la decisión de mantenerlo vivo ya no era mutua. Y sin eso, no había forma de continuar. Isabela, por otro lado, se hundió en un mar de arrepentimiento. Intentó seguir adelante con su vida, pero todo parecía gris. Los días se hicieron pesados, y sus gestos automáticos ahora estaban acompañados de recuerdos. Cada rincón de la casa llevaba rastros de él. Cada objeto parecía recordarle lo que había sido destruido.
Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la emoción del momento le había costado algo real. Algo que, por mucho que lo intentara, no podía reconstruir sola. Y fue en ese vacío donde cayó en la cuenta. Había traicionado no solo su confianza, sino también a sí misma. Pero lo que aún no sabía, lo que nunca sospechó, es que esa noche, mientras se preparaba para la fiesta, Lucas también estaba preparando algo. Un gesto silencioso, pensado con amor y esperanza. Algo que nunca se materializó. Y el motivo nunca se dijo en voz alta. Todavía. Habían pasado 3 semanas desde su última conversación. No hubo discusiones ni gritos, solo una separación silenciosa y definitiva. Lucas permanecía distante, ocupado con su nuevo apartamento, con nuevos proyectos, intentando reconstruirse emocionalmente sin dejarse hundir en el dolor de lo perdido. Isabela, mientras tanto, inmersa en una rutina vacía, sentía el peso creciente del arrepentimiento. El amargo sabor de la decisión equivocada se mezclaba con la ausencia del hombre que, durante tanto tiempo, había sido su refugio. Evitaba recordar los detalles de aquella noche. Cada vez que el recuerdo afloraba, algo en su interior se rompía de nuevo. Intentó seguir adelante con la vida con una falsa sensación de normalidad, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse lentamente. Los amigos comenzaron a alejarse, el trabajo que una vez la llenó ahora parecía carente de propósito, e incluso las paredes de la casa parecían juzgarla. Las noches se volvían largas y sofocantes, los días interminables y demasiado silenciosos. Lucas no la buscó. No respondió a los mensajes, no contestó las llamadas, no dio señales de querer revivir lo que, para él, ya estaba enterrado. En el fondo, había un dolor aún presente, sí, pero mezclado con una sensación más fuerte, alivio. Estar lejos de ella, por doloroso que fuera, le trajo la claridad de que no se puede reconstruir algo solo. La confianza, una vez rota, no se puede restaurar. Y ya no quería vivir esperando gestos, atención, migajas de cariño. Quería a alguien que lo eligiera con firmeza. Alguien sin dudas. Alguien que no lo cambiara a la primera de cambio. Así, día tras día, se reconstruía. Todavía no estaba seguro de a dónde lo llevaría todo esto, pero sabía que no había vuelta atrás. Y fue precisamente en ese momento, justo cuando la herida comenzaba a sanar, que la verdad finalmente emergió. El secreto que había quedado atrapado en el pasado, olvidado bajo el peso del orgullo y el dolor, encontró una forma cruel y silenciosa de revelarse. Ocurrió en una tarde nublada, de esas en las que el cielo parece anticipar la tragedia. Isabela revisaba cajas de objetos viejos, intentando vaciar la casa que poco a poco dejaba de ser su hogar. Necesitaba un cambio, necesitaba un soplo de aire fresco, tal vez una ciudad diferente, tal vez un nuevo comienzo. Mientras rebuscaba en el fondo del armario, encontró un sobre resistente y sin marcar entre una pila de carpetas de Lucas. Curiosa, lo abrió sin pensar. Y allí, se le encogió el corazón. Dentro había una pequeña carta escrita a mano con su caligrafía familiar, directa, emotiva, sincera. No era una carta cualquiera. Era un mensaje de amor. Una declaración. Una petición. Junto a la carta había un sobre más pequeño y rígido con su nombre escrito con una caligrafía cuidadosa. Dentro, un anillo. Un anillo nuevo, elegante y delicado. Era un anillo de promesa. O mejor dicho, un nuevo comienzo. Lucas tenía la intención de renovar sus votos con ella. Esa carta, ese gesto, ese símbolo, todo había sido planeado para la misma noche de la fiesta. La misma noche que ella eligió hacer trampa. Sintió que sus piernas cedían. Se sentó en el suelo, flácida, con los ojos llenos de lágrimas como si el mundo se hubiera derrumbado. El tiempo se detuvo por unos segundos, como si el universo exigiera que absorbiera cada pizca de ese dolor. Él no se alejaba simplemente porque estaba cansado. Lo había intentado. Estaba dispuesto a luchar. Creía en ella. Y ella, lo destruyó todo. Lo que ella no sabía, hasta ese momento, era que él había reservado una cena en un elegante restaurante, preparado toda la noche para esa propuesta. Había contratado una pequeña banda para tocar la música en vivo que acompañó su primer beso. Había encargado flores, elegido su vino favorito.
Lo tenía todo listo. El plan era esperar a que regresara del trabajo, sorprenderla con una invitación, llevarla en coche y, al final de la noche, arrodillarse y decirle que, a pesar de las dificultades, seguía creyendo en ellos. Era su último intento. El último gesto de alguien que, incluso herido, quería reconstruir con la persona que amaba. Pero ella nunca regresó. Al menos, no a él. Esa noche, eligió un camino diferente. Un camino sin retorno. Isabela lloraba desconsoladamente. No era solo culpa, sino la certeza de haber desechado algo que mucha gente pasa toda su vida intentando encontrar. Un hombre que aún creía, que aún soñaba con un futuro juntos, incluso con la distancia emocional que ya se había formado entre ellos. Intentó levantarse, pero se sentía sofocada, como si el peso de la carta le pesara en el pecho. Fue a la cocina, tomó un vaso de agua y se quedó allí, con la mirada perdida, intentando comprender cómo había llegado a ese punto. Cómo se había dejado llevar por una necesidad fugaz cuando tenía un amor entero por delante. En ese preciso instante, como si el destino disfrutara del caos que estaba creando, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Lucas. Tras semanas de silencio, un breve mensaje: ¿estás en casa? Sin pensarlo, respondió que sí. Dijo que necesitaba recoger unas cajas que había dejado en el armario de la sala. Dijo que no tardaría. Y ella, temblando, supo que era su única oportunidad de decir algo, lo que fuera, antes de que desapareciera de su vida para siempre. Corrió al espejo, intentó limpiarse la cara, disimular sus ojos hinchados, pero ya no podía ocultar nada. Minutos después, sonó el timbre. Al abrir, sus miradas se cruzaron. Él era diferente. Más delgado, más serio, con una mirada que mezclaba paz y distancia. Entró sin formalidad. La saludó con un leve gesto y se dirigió al armario. Isabela lo siguió en silencio, sin saber por dónde empezar. Hasta que, incapaz de contener más la ansiedad, habló. Él dijo que había encontrado la carta. Que lo había leído todo. Que ahora lo entendía. Lucas siguió rebuscando en las cajas, sin mirarla. Simplemente respondió, con voz firme, que ya no importaba. Pero a ella sí. Era lo único que importaba. Empezó a llorar. Dijo que se sentía fatal. Que si ella hubiera sabido lo que planeaba, nunca se habría ido esa noche. Que nunca se habría perdido como lo hizo. Que se sentía avergonzada, arrepentida, asqueada de sí misma. Pero Lucas, ahora, ya no lloraba. Se giró hacia ella, respiró hondo y dijo que lo había intentado. Que había puesto todo su corazón esa noche. Que había preparado cada detalle con esperanza. Que creía que si podía tocar su corazón con ese gesto, tal vez aún habría tiempo. Pero ella no estaba allí. Eligió no estar. Y eso decía más de lo que cualquier excusa podría borrar. Dijo que, por mucho que aún sintiera algo, ya no podía confiar. Y que sin confianza, no hay amor. Isabela intentó acercarse, tocarlo, pero él retrocedió. Dijo que, ese día, mientras la esperaba, sentado en una mesa reservada, con un anillo en el bolsillo y un violín tocando de fondo, se dio cuenta de que estaba solo. Que el amor que sentía no era suficiente. Porque amar solo no es amor. Es una ilusión. Se derrumbó. Intentó disculparse por todos los medios. Dijo que había sido un error, una debilidad, que nada se comparaba con lo que tenían. Pero Lucas no gritó. No maldijo. Simplemente la miró a los ojos y dijo que la perdonaba. No por ella. Sino por él. Porque necesitaba seguir adelante en paz. Y ahora, por fin, podía. Isabela cayó de rodillas. Le rogó que se quedara. Que lo intentara de nuevo. Que empezara de cero. Pero Lucas ya se había desmoronado. Agarró la última caja, se levantó y, antes de irse, dijo que había esperado este momento. Que había anhelado, sí, que se arrepintiera. Que viera lo que había perdido. Pero ahora que había sucedido, se dio cuenta de que no quería volver atrás. Que el perdón no significa retorno. Y con eso,
cerró la puerta. Esta vez, para siempre. Pero algo aún permanecía, silencioso, guardado con él desde aquella noche. Un gesto que ella desconocía. Y que aún esperaba ser revelado. Lucas salió del apartamento sin mirar atrás. No por indiferencia, sino porque ya había mirado demasiado, en su interior. Había rebuscado en cada recuerdo, cada silencio, cada gesto malinterpretado, hasta llegar a la certeza de que no había vuelta atrás. Era un hombre exhausto, pero en paz. Caminaba por las calles como si acabara de enterrar algo preciado y pesado, algo que había tenido que cargar durante demasiado tiempo. El cielo estaba nublado y empezaba a caer una llovizna, como si el tiempo también clamara por alivio. La ciudad seguía viva a su alrededor, indiferente al final de una historia que una vez fue un mundo entero. El taxi llegó rápido. Subió, dio la dirección de su nuevo apartamento y se hundió en el asiento, mirando por la ventana. No lloró. No sonrió. Simplemente siguió adelante. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía a la deriva. Iba a alguna parte. Aunque aún no supiera cuál era su destino final. Isabela permaneció en el suelo de la sala un buen rato después de que se cerrara la puerta. No podía levantarse, no podía hablar, no podía respirar bien. La carta seguía abierta sobre la mesa, el anillo a su lado, intacto. Esta visión la consumió. Era como mirar la versión más hermosa de la vida que ella misma había destruido con sus propias manos. La propuesta que nunca llegó. El gesto que nunca ocurrió. La oportunidad que nunca tuviste. Porque ella te la arrebató. El reloj marcaba casi las 9 cuando finalmente se levantó, con las piernas temblorosas y la garganta seca. Fue al baño, se lavó la cara, se miró al espejo con los ojos rojos. Y por primera vez, vio a la mujer que realmente era. No la imagen que vendía a los demás, ni la profesional respetada, ni la compañera perfecta en las redes sociales, sino alguien rota por dentro, por su propia incapacidad de valorar lo que más importaba. Pasó los dedos por el marco del espejo como si buscara algún rastro de sí mismo. Y todo lo que encontró fue vacío. Al día siguiente, se despertó temprano, aunque no había dormido mucho. Decidió salir, caminar por las calles, intentar respirar. Terminó en el mismo café donde se habían conocido años atrás. Entró lentamente, como invadiendo un espacio sagrado. El lugar era prácticamente el mismo, las mismas sillas de madera desgastadas, el aroma a café recién hecho, el suave sonido del jazz de fondo. Eligió la misma mesa que la primera vez. Se sentó y se quedó allí, sin pedir nada. Solo recordando. Recordando cómo la había mirado, con curiosidad y ternura. Recordando su primera conversación, su primer chiste, su primer contacto. Se sintió pequeña en ese entorno significativo. Y, una vez más, comprendió lo que había perdido. Lucas, al otro lado de la ciudad, estaba pasando por un proceso diferente. Estaba empezando de cero lentamente. No de la forma que se hace con prisas, sino con presencia. Había regresado a lugares que amaba, se había reencontrado con viejos amigos y había reorganizado su vida. Y, durante uno de estos reencuentros, terminó encontrándose con alguien inesperado, Elena. Una amiga de la infancia a la que no había visto en más de 10 años. El encuentro ocurrió por casualidad, en una librería local. Ella lo reconoció primero. Lo llamó por su nombre con una sonrisa genuina, y él, sorprendido, le devolvió la sonrisa. Se sentaron a tomar un café. Hablaron durante horas. Elena era tranquila, directa, tenía un ingenio agudo y una calma que contrastaba con todo lo que él había estado cargando. No había prisa, ni presión, ni intenciones ocultas. Solo un simple intercambio entre dos personas que, por alguna razón, sabían exactamente lo que el otro necesitaba escuchar. Los días pasaron. Los cafés se convirtieron en paseos. Los paseos en cenas. Y las cenas empezaron a traerle sonrisas que Lucas no sabía que aún era capaz de sonreír. No era amor. Todavía no. Pero era un comienzo. Una posibilidad. Y eso ya era mucho para alguien que creía no volver a querer nada. Elena no le preguntaba por el pasado, no le presionaba por el futuro.
Simplemente estaba allí. Presente. Y eso le hacía sentir que, incluso con los restos que llevaba dentro, aún había suficientes cosas buenas para construir algo nuevo. Por primera vez, no se sentía culpable por estar bien. Sentía que se lo merecía. Isabela, en cambio, se hundía cada vez más en la ausencia. Había días en que no comía bien. Dormía mal, se despertaba con su nombre en los labios y seguía con su rutina diaria como una actriz obligada a interpretar su propia vida. El trabajo ya no la llenaba. Los mensajes de su amante habían cesado semanas antes. Él había desaparecido en cuanto la emoción se desvaneció, dejando claro que nada de eso tenía valor real. Y ahora comprendía que lo que había sentido no era pasión, sino evasión. Y toda evasión tiene un precio. El suyo era demasiado alto. Un día, decidió escribir. Tomó un viejo cuaderno y empezó a anotar todo lo que sentía. Escribió sobre errores, miedos, el dolor de perder a un amor verdadero. Sobre cómo se cambia algo sólido por una ilusión. Escribió durante horas. Páginas llenas de lágrimas, difuminando la tinta. Al final, escribió una última frase, como si fuera una frase: lo maté con mi silencio. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón superior de su cómoda. No para enseñárselo, ya no. Sino para no olvidarlo jamás. Mientras tanto, Lucas y Elena empezaron a verse más a menudo. Ya se reían de chistes privados, se escribían mensajes antes de dormir y compartían las pequeñas alegrías del día. Él aún era joven, aún frágil, pero era honesto. Una tarde, la llevó a un lugar especial, el restaurante donde una vez esperó a Isabela con un anillo en el bolsillo. Elena no conocía la historia. Él simplemente comentó que el lugar era hermoso. Y, por primera vez, Lucas pudo entrar allí sin sentir dolor. Sintió gratitud. Por haber sobrevivido. Por haber cerrado ciclos. Por empezar de nuevo, incluso sin garantías. Unas semanas después, los dos paseaban por un mercado al aire libre. Lucas se detuvo en un puesto de artesanías y miró una pequeña caja de madera. La recogió, la abrió y sonrió. Elena le preguntó qué era. Él le contó que años atrás había comprado una caja similar para guardar un anillo que nunca le habían entregado. Ella no respondió. Simplemente le tomó la mano con firmeza. Y en ese gesto, había más que palabras. Al otro lado del pueblo, Isabela pasaba por el mismo restaurante. Miró dentro y, por un instante, creyó verlo. Era él. Sentado en una mesa de la esquina, sonriendo. A su lado, una mujer. Hermosa. Serena. Se veía ligero. Feliz. No entró. No se atrevió. Se quedó allí unos segundos que le parecieron una eternidad, hasta que una lágrima cayó. No de rabia. Ni de celos. Sino de pérdida. Porque en ese momento, comprendió definitivamente que ya no era suyo. Y que, tal vez, nunca volvería a ser de nadie como antes. Regresó a casa en silencio. Preparó té, se sentó en el sofá y cogió el álbum de fotos. Contempló cada imagen como si viera una película de otro tiempo. Una época en la que aún había una oportunidad. Cerró el álbum, se tumbó en el sofá y miró al techo. Y allí, en medio del silencio absoluto, sintió el dolor más profundo de todos, saber que no hay vuelta atrás cuando quien se fue no dejó ninguna puerta abierta. La semana siguiente, Lucas y Elena estaban en el parque, sentados en el césped. Él contaba una historia divertida de su infancia y ella rió levemente. El sol se ponía. La miró y de repente se quedó en silencio. Ella lo notó. Le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Ella sonrió. Ella dijo que ella también. Y entonces él miró al cielo y, sin previo aviso, murmuró, gracias. Ella preguntó, ¿por qué? Él respondió, por mostrarme que aún vale la pena ser elegido. Mientras tanto, Isabela, en casa, reabrió la carta de Lucas. Leyó cada línea de nuevo. Sostuvo el anillo en sus manos.
Y escribió una nueva carta, sin destinatario. Al final, escribió, espero que te ame como yo debí haberte amado. La metió en el mismo sobre. Y lo selló. No hubo reconciliación. No hubo redención. Solo la verdad. Dura, cruda, pero liberadora. Él siguió adelante. Ella se quedó. Y, al final, fue justo. Porque el amor traicionado muere, pero el amor que renace, eso es lo que vuelve a florecer. Y a veces no con la persona que imaginamos, sino con la persona que llega en el momento justo. Sin necesidad de demostrar nada. Simplemente quedándose. Y aunque nunca se vuelvan a ver, llegará el día en que ella lo recuerde al son de una vieja canción y sonría con tristeza. Y llegará el día en que él la recuerde, quizá contándole la historia a un niño o a un amigo, y diga simplemente, fue amor. Pero no fue para siempre. Y eso bastará. Porque no todo amor necesita durar para ser real. Algunos amores solo sirven para enseñarnos a quién no debemos perder. Y cuando los perdemos, nos cambian para siempre. El tiempo que siguió al silencioso y definitivo reencuentro de Lucas e Isabela no fue inmediato en sus resoluciones. No hubo una ruptura abrupta de recuerdos, ni una liberación completa de lo que una vez los unió. Lo que sucedió, de hecho, fue un proceso gradual, en el que ambos comenzaron a experimentar la ausencia como una presencia constante e incómoda, como un eco de todo lo que pudieron haber sido pero no fueron. Lucas, incluso reconstruido en muchas capas, aún tenía momentos en los que se encontraba inmerso en un vacío involuntario, como cuando encontraba objetos olvidados entre sus cosas, un cepillo de dientes, un pañuelo con olor a perfume viejo, una receta manuscrita de un plato que solo ella sabía preparar tal como a él le gustaba. No era añoranza de la relación, sino de la parte de sí mismo que había sido moldeada por ella y que ahora necesitaba aprender a vivir sin esa conexión. Elena, sensible al proceso de sanación de Lucas, mantuvo su presencia con firmeza, pero sin intrusiones. Había un respeto tácito por todo lo que había perdido, por todo lo que aún sanaba en silencio. No compitió con el pasado, no exigió explicaciones, simplemente se quedó. Y su presencia, con el tiempo, se convirtió en algo más que un consuelo, se convirtió en una elección. Un nuevo tipo de amor, construido no sobre los escombros del dolor, sino sobre los ladrillos colocados con paciencia. Aún así, Lucas necesitaba, de vez en cuando, lidiar con la pregunta que surgía en momentos de soledad, ¿realmente había hecho todo lo posible por Isabela? Esta duda, incluso sin culpa, lo visitaba como un susurro que insistía en regresar, especialmente en las noches de silencio cuando la memoria actúa por sí sola. Mientras tanto, al otro lado del paisaje antaño dividido, Isabela vivía en un espacio que parecía congelado en el tiempo. Intentó cambiar de lugar los muebles, redecorar habitaciones, donar objetos, pero nada de esto fue suficiente para disociar el lugar de la historia que había vivido. Las paredes retenían el sonido de viejas risas, y el espejo del baño aún reflejaba un rostro que ya no reconocía. Se sentía dividida entre la culpa y el aprendizaje. Sabía que había cometido un error, sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero también sabía que no era la misma mujer que cometió ese error. Y esa fue la parte más cruel, darse cuenta de que había cambiado demasiado tarde. En medio de todo esto, comenzó a vivir con una especie de nueva conciencia, donde cada decisión, cada contacto, era analizado profundamente, como para asegurarse de que nunca más le causaría a nadie el dolor que le había causado a Lucas. Los mensajes nunca volvieron a enviarse. Los intentos de acercamiento cesaron. Hubo una aceptación mutua del final, aunque los sentimientos no se habían borrado. Isabela empezó terapia, retomó antiguas aficiones e intentó encontrar un sentido en su interior antes de buscarlo en el exterior. Pero su mirada, antes vibrante, ahora albergaba una discreta melancolía, una profundidad que solo quienes se han perdido a sí mismos y a los demás pueden comprender. Algunos días, escribía cartas que no tenía intención de entregar. Era su forma de comunicarse con el pasado, de decir cosas que había guardado en su interior, de transformar el dolor en palabras. Y en una de esas cartas, escribió algo que no pudo olvidar: quizás el mayor castigo no sea perder a quien amamos, sino seguir viviendo después, con todo lo que aprendimos demasiado tarde. Por parte de Lucas, también hubo un intento de andar con cuidado. Elena,
con su presencia firme pero delicada, se convirtió en su compañera los fines de semana, en los paseos al atardecer y en las cenas sin pretensiones de los miércoles. Era un amor diferente. Sin los mismos fuegos artificiales, pero con una estabilidad que nunca supo que necesitaba. Aún así, había algo que Lucas necesitaba afrontar solo, el miedo a entregarse por completo de nuevo. Una persistente duda sobre sí mismo, como si el fracaso anterior hubiera dejado cicatrices invisibles que aún dolían. Había momentos en que se alejaba, no por falta de amor, sino por protección. Y Elena, al darse cuenta de esto, lo respetaba. Pero también lo desafiaba, instándolo a mirar hacia adelante sin cargar con la sombra de lo que había pasado. Una de esas tardes tranquilas, mientras paseaban por un museo de arte, Elena se detuvo ante un cuadro abstracto y dijo algo que lo acompañó durante días. Dijo, hay cosas que no necesitan ser comprendidas para ser sentidas. El pasado es una de ellas. Lucas guardó silencio en ese momento, pero la frase resonó en su interior. Porque, en cierto modo, seguía intentando encontrarle lógica al dolor, una explicación a los acontecimientos que lo separaron. Y quizás era hora de aceptar que la vida no responde a todas las preguntas. A veces, simplemente sigue adelante. Y depende de nosotros decidir si nosotros también seguimos adelante. Isabela, por otro lado, tuvo una conversación inesperada con su madre, quien desconocía todo lo sucedido. Durante el almuerzo, en medio de una charla intrascendente, su madre comentó lo especial que Lucas siempre le había parecido y cuánto extrañaba la ligereza que Isabela tenía cuando estaba con él. Esa frase fue como un puñetazo en el estómago. No hubo juicio, solo observación. Pero fue suficiente para que Isabela rompiera a llorar allí mismo, sin poder contenerlo. Por primera vez, lo contó todo, detalles, motivaciones, arrepentimientos. Su madre la escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando Isabela terminó, esperaba algún consuelo, alguna frase que aliviara el peso que llevaba. Pero lo único que escuchó fue, lo que más duele es ver que solo descubriste su valor después de perderlo. Esa conversación la dejó en silencio durante días. Consideró escribirle de nuevo a Lucas, no para disculparse ni para intentar recuperarlo, sino simplemente para agradecerle. Agradecerle por amarla cuando ni siquiera estaba segura de amarse a sí misma. Agradecerle por ser paciente, por creer, por dejar un amor que, incluso roto, nunca se convirtió en odio. Pero decidió no enviarlo. Entendió que, a veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecer es no interrumpir la paz que alguien más ha encontrado sin nosotros. Con el paso de los meses, la vida empezó a tomar forma. Elena y Lucas ya hacían pequeños planes, un viaje corto, una mudanza, un nuevo proyecto juntos. No era prisa, era madurez. Él ahora conocía el valor de construirse a sí mismo poco a poco, con presencia, con verdad. Y sentía que, con ella, no necesitaba demostrar nada. Simplemente podía ser. Y eso era suficiente. Un día, mientras paseaba por una feria de antigüedades, encontró un marco de madera envejecido, de esos que parecen guardar historias en sus detalles. Lo compró sin pensarlo mucho. En casa, lo colocó dentro de una foto que se había tomado recientemente con Elena, los dos sonriendo, abrazados, frente a un paisaje desconocido. Y colocó el marco en la estantería, como si declarara en silencio que estaba listo para volver a vivir. Isabela, por su parte, continuó con su rutina de reconstrucción. Se cambió de apartamento, empezando de cero en un barrio diferente, donde nada se parecía a lo que había vivido. Fue difícil, solitario, pero necesario. Ya no quería repetir patrones ni esconderse tras excusas. Aceptó sus errores como parte de su historia, pero no como su identidad. Y, una tarde de domingo, decidió visitar sola una exposición de arte. Caminó tranquilamente entre las pinturas y esculturas, como buscando comprender el mundo desde nuevas perspectivas. En uno de los pasillos, se detuvo frente a una instalación que hablaba del tiempo y sus ausencias. Y allí, lloró en silencio. No era tristeza. Era un dolor que ya se había transformado en aprendizaje. No todos los finales requieren reencuentros. No todos los amores perdidos necesitan reavivarse para demostrar que fueron reales. A veces, la vida nos presenta decisiones que nos cuestan más de lo que imaginamos.
Y cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde. Lo que queda, entonces, es la lección. Y esa, si se aprende, tiene el poder de transformar todo lo que sigue. Lucas, hoy, ya no siente rabia. Ni dolor. Solo recuerdos. Isabela ya no siente desesperación. Solo añora lo que ya no puede ser. Y en este contraste, hay justicia. Hay equilibrio. Porque, al final, la traición no solo se llevó una relación. Se llevó la versión de ellos que existía cuando aún estaban juntos. Y eso, por muy hermoso que fuera, no volverá. Pero aún queda una última decisión por tomar. Y esa lo cambiará todo. Isabela decidió viajar sola. Por primera vez en años, hizo las maletas sin consultar a nadie, eligiendo un destino inesperado, un pequeño pueblo junto al lago, rodeado de montañas y silencio. Necesitaba escapar del escenario donde todo ocurrió, el escenario donde ella misma se había convertido en su antagonista. Ya no se trataba de intentar olvidar a Lucas, sabía que sería imposible, sino de aprender a vivir con el hecho de que, incluso con arrepentimiento, incluso transformada, no había vuelta atrás. Alquiló una sencilla cabaña, empezó a frecuentar los cafés locales, leyendo libros que llevaban años guardados, escribiendo en viejos cuadernos y pasando horas contemplando el reflejo de las nubes en la superficie del lago. Nadie allí conocía su nombre, su historia, su pasado. Y así, por primera vez desde entonces, se sintió libre de simplemente existir. Ya no era la mujer que lo engañó, ya no era la ex de Lucas. Era simplemente una mujer que intentaba encontrarse a sí misma entre las ruinas emocionales que cargaba con dignidad. Un sábado por la mañana, sentada en un banco de madera, vio a una pareja de ancianos tomados de la mano, caminando por la orilla del lago. Caminaban despacio, como si el tiempo no tuviera prisa por terminar. El hombre se detuvo, ajustó el pañuelo que se le había caído del hombro a la mujer, y ella sonrió con ternura. Isabela observó la escena como si contemplara algo sagrado. Había una sencillez que se le escapaba. No se trataba de grandes gestos, sino de permanencia. De preocuparse incluso después de tanto tiempo. Y fue allí, en ese banco, donde él se dio cuenta de que nunca se trató de lo que Lucas hiciera o dejara de hacer. Siempre se trató de cómo ella permitió que la chispa se apagara en su interior. No lo había traicionado por falta de amor, sino porque no sabía qué hacer con el amor que aún existía. Fue una confesión difícil de aceptar, pero necesaria. Esa misma tarde, escribió otra carta, pero no la guardó con las demás. La quemó. Vio cómo cada palabra se convertía en cenizas, como si terminara con una versión de sí misma que ya no tenía cabida en su historia. Mientras tanto, Lucas había aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad. Un proyecto desafiante que le exigiría semanas de ausencia. Ellen lo animó. Le dijo que confiaba en él, que esta era una oportunidad para expandirse, para reconectar con esa parte de él que siempre había amado crear. No era el tipo de mujer que exige. Prefería escuchar, observar y acompañar. Lucas admiraba esto en ella, esa sensación de compañerismo que no lo sofocaba. Aceptó la oferta. Viajó. Y en los primeros días, entre reuniones, bocetos y nuevas ideas, se sintió lleno de energía. Era como si este nuevo entorno le hubiera abierto puertas que habían estado cerradas en su interior. Empezó a escribir un diario personal, algo que nunca antes había hecho. Registró no solo hechos, sino también sentimientos, reflexiones, preguntas que aún carecían de respuesta. En una página, escribió: la libertad que encontré no provino de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de que lo que terminó realmente tenía que terminar. Durante una de esas noches en la nueva ciudad, se sentó en un bar tranquilo. Un cantante local tocaba la guitarra y cantaba canciones antiguas, algunas que Lucas reconoció de su tiempo con Isabela. No sintió dolor. Sintió algo más profundo, compasión. Por ella, por sí mismo, por todo lo que habían pasado y no podían soportar. Tomó su teléfono, abrió su vieja galería de fotos y vio una foto de los dos sonriendo en el balcón de su antiguo apartamento, cada uno con una copa de vino y una mirada tranquila. Borró la foto. No por despecho, sino porque ya no era suya. Ese momento, esa época, esa versión de sí mismo,
había desaparecido. Necesitaba espacio para nuevos discos, para nuevos recuerdos. Elena continuó su vida en paralelo. Cuando Lucas regresaba los fines de semana, pasaban las tardes hablando de todo y de nada, cocinando juntos, escuchando discos viejos. No hablaban mucho del pasado de Lucas, y ella tampoco compartía el suyo. Habían hecho un pacto silencioso para vivir el presente, sin dejar que las historias del pasado contaminaran el presente. Pero había un punto de tensión que Elena sentía, algo sin resolver, algo que Lucas quizá ni siquiera sabía cómo nombrar. Y fue una noche de lluvia torrencial que decidió preguntarle, mirándolo directamente a los ojos. Le preguntó si aún amaba a Isabela. Él tardó un rato en responder. Dijo que el amor a veces cambia de forma, pero sigue siendo amor. Que no había odio, ni deseo de reciprocidad, solo respeto y recuerdo. Elena escuchó, en silencio. Respondió solo que no le tenía miedo a su pasado, pero necesitaba saber si su presente era suficiente. Lucas le tomó la mano y le respondió que nunca había sentido tanta paz con nadie. Y en ese gesto, Elena creyó. Mientras tanto, en el pequeño pueblo donde se había refugiado, Isabela decidió regresar. No por impulso, sino por decisión propia. Ya había hecho lo necesario allí. Estaba lista para enfrentarse a la ciudad donde había cometido errores, donde la habían juzgado, donde se había derrumbado. De vuelta en su apartamento, encontró todo en su lugar, pero nada igual. Empezó a redecorar, ya no para ocultar recuerdos, sino para darle un nuevo significado al espacio. Quitó cuadros de la pared, pintó uno de un color nuevo, donó ropa y libros. Hizo espacio. Decidió volver a trabajar en una nueva empresa, más pequeña, más humana, donde pudiera empezar de cero sin tener que explicar su pasado. Poco a poco, comenzó a reconstruir una vida tranquila, discreta, pero plena. Se unió a un grupo de voluntariado los sábados, ayudando a mujeres en crisis emocional. Allí, encontró un significado que no esperaba. No para redimirse, sino para ofrecer a otras mujeres la oportunidad de evitar cometer los mismos errores. En una de esas tardes de voluntariado, escuchó a una joven contar su historia de traición y arrepentimiento. Al final, la joven preguntó, ¿crees que alguien merece perdón después de cometer tantos errores? Isabela respondió, con los ojos llenos de lágrimas, no sé si lo merecemos. Pero lo necesitamos para seguir viviendo. Era la primera vez que hablaba en voz alta, ante desconocidos, sobre algo que llevaba tanto tiempo reprimido en su interior. Y en ese momento, algo sanó. No del todo. Pero lo suficiente para seguir adelante sin el peso aplastante de la culpa. Lucas, por su parte, completó el proyecto y regresó a casa. Era diferente. Más ligero, más maduro. Traía consigo nuevas ideas, planes diferentes. Y con Elena, decidió visitar un pueblo costero de vacaciones. Allí, entre días soleados y paseos por la arena, le pidió que lo ayudara a escribir un libro sobre arquitectura emocional, la idea de que los espacios que habitamos también nos transforman. Era un proyecto que siempre había tenido, pero que nunca se había atrevido a emprender. Ahora, con ella, se sentía listo. Elena sonrió, dijo que sí, y en ese sí, Lucas sintió que, esta vez, estaba construyendo algo que podría perdurar. No porque fuera perfecto, sino porque sería verdadero. Isabela, en casa, recibió un sobre por correo. Era una carta manuscrita de una de las jóvenes a las que había ayudado con el grupo. Decía, me demostraste que es posible sobrevivir a un error. Gracias por no fingir ser perfecta. Isabela lloró al leerla. Era la primera vez desde todo lo que se sentía útil de nuevo. Sentía que, incluso sin recuperar el amor perdido, había encontrado otro tipo de amor, el que damos al mundo cuando decidimos no repetir nuestros propios errores. Ambos siguieron adelante. Cada uno por su lado, por caminos que nunca se cruzaron. Pero existía un vínculo silencioso entre ellos, no de apego, sino de transformación. El tipo de vínculo que solo se desarrolla entre dos personas que, incluso tras caer, lograron levantarse. Y ahora, el destino les preparaba la decisión final. Una que ninguno de los dos esperaba, y que cambiaría para siempre la forma en que recordarían todo lo vivido. Pasaron los meses, y el ciclo de la vida,
como siempre, seguía su curso implacable. Lucas y Elena estaban más unidos que nunca. Viajar se había vuelto parte de su rutina, el libro que escribían juntos cobraba forma, y los espacios que una vez les sirvieron de refugio del dolor se transformaban ahora en lugares de creación, de nuevos significados. Lucas era diferente, pero no en el sentido de alguien que había cambiado para complacer a alguien. Había cambiado porque finalmente había reconectado con lo esencial. Había aprendido que no bastaba con ser bueno con alguien, había que sentirse completo. Y ahora lo estaba. Un día, mientras visitaba una escuela de arquitectura para una conferencia, lo sorprendió un estudiante que, durante el interrogatorio, le preguntó si creía que un espacio podía llevar las huellas de una historia sin resolver. Sonrió, respondió que sí, y añadió que a veces la mejor manera de dar un nuevo significado a un espacio es simplemente mover las paredes y dejar entrar la luz donde antes había sombras. Y hablaba de arquitectura, pero hablaba de sí mismo. Elena, a su vez, era un equilibrio inusual entre firmeza y serenidad. Nunca pidió ser el centro de la vida de Lucas, pero él decidió colocarla allí, y eso marcó la diferencia. Una sencilla tarde, después de una cena casera y vino barato, sentados en el porche con una manta compartida, Lucas le tomó la mano y con calma le dijo que quería envejecer con ella, construyendo algo ligero, honesto y posible. Ella no lloró, no armó un escándalo, simplemente respondió con un beso prolongado. Y allí, en ese gesto silencioso, sellaron algo más fuerte que cualquier promesa apresurada. Fue un compromiso silencioso, pero verdadero. Isabela hizo lo mismo. Era más sobria en sus decisiones, más selectiva en sus conexiones, más consciente del impacto de sus propias acciones. El grupo de apoyo al que pertenecía ahora la consideraba mentora. Otras mujeres se inspiraron en su camino no porque hubiera superado el dolor, sino porque había aprendido a vivir con él. Una tarde, al salir de una sesión con una nueva participante, recibió una llamada inesperada. Era el padre de Lucas. Había encontrado una vieja carta suya, olvidada en una de las cajas que Lucas había dejado en la antigua casa de la familia. Dijo que no quería causar ninguna molestia, pero que creía que ella debía saber que la carta había sido leída. Isabela guardó silencio un momento. Le preguntó si se había sentido decepcionado. Al otro lado de la línea, su padre respondió que no le correspondía juzgar, pero que esperaba que encontrara paz, porque cargar con el arrepentimiento era una sentencia demasiado cruel. La llamada fue breve, pero dejó a Isabela con una agridulce sensación de cierre. No todo necesitaba un perdón abierto para terminar. Algunas historias solo necesitaban un cierre con dignidad. Una mañana nublada, Isabela salió a caminar y se encontró por casualidad con la hermana de Lucas. La conversación fue incómoda al principio, pero después de unos minutos, la tensión se alivió. Se sentaron en un banco, hablando de cosas sencillas, hasta que la hermana de Lucas, con una sinceridad inesperada, dijo que aún extrañaba a la mujer que Isabela había sido. Isabela tragó saliva y respondió que ella también. Pero ahora, intentaba ser una nueva versión. Quizás más solitaria, pero más justa. Su hermana sonrió y dijo que la vida es dura, y que lo que sentimos no siempre es suficiente para mantener a alguien cerca. Al despedirse, hubo un abrazo breve pero sincero. Y en ese simple gesto, Isabela sintió que, de alguna manera, parte del círculo se cerraba. Lucas y Elena viajaron juntos para presentar su libro. El trabajo trataba sobre espacios de sanación, tanto físicos como emocionales. En una de las entrevistas, el periodista le preguntó si el libro era autobiográfico. Lucas miró a Elena y, con una media sonrisa, respondió que todos los proyectos tienen algo de la persona que los construyó. Pero este, en particular, era una forma de demostrar que no hay que destruirlo todo para empezar de cero. A veces, solo hay que saber dónde aún vale la pena invertir. El libro tuvo una gran acogida, se convirtió en una referencia en varias universidades y les brindó no solo reconocimiento, sino también una sensación de misión cumplida. Unos meses después, casi a finales de año, Lucas recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Isabela. No pedía nada. Ni disculpas, ni respuesta, ni atención. Era simplemente una carta de despedida. En ella, decía que ahora entendía que su amor había sido real, pero que el error también lo había sido.
Y que no todo amor sobrevive a los errores. Dijo que ahora entendía que la fidelidad no se trata solo de lo que uno hace con el cuerpo, sino de la ausencia, el silencio y las decisiones invisibles. Y que ella no había sido fiel a su historia. La carta terminaba con un agradecimiento por existir en su vida, por amarla cuando ni siquiera sabía amarse a sí misma y por irse cuando más merecía estar sola. Lucas la leyó en silencio, selló el sobre y lo guardó. No sintió rabia ni dolor. Sintió respeto. Porque finalmente, todo estaba dicho. Y ahora, sí, podía seguir adelante en paz, sin cabos sueltos. A finales de ese año, Isabela decidió hacer algo simbólico. Subió a lo alto de un mirador donde solía ir con Lucas, y allí, sola, con el viento frío rozándole la cara, abrió el diario donde tanto había escrito durante los últimos meses. Leyó algunos pasajes en silencio y luego lo dejó allí. No como una forma de abandono, sino como una rendición. Era su manera de soltar el pasado. Al descender, él se sintió más ligero. Como si, por primera vez, estuviera lista para vivir sin el peso de lo perdido. Lucas y Elena, en Nochevieja, estaban en una playa desierta, tomados de la mano, contemplando los fuegos artificiales a lo lejos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó qué deseaba para el nuevo año. Él respondió que no quería promesas, solo continuidad. Que lo que tenían era suficiente. Y en ese momento, con los pies descalzos en la arena fresca y el corazón en paz, Lucas supo que había llegado. No al destino final, sino al lugar donde ya no dolía. Y eso, después de todo, era más de lo que se había atrevido a soñar. Comenta abajo qué te pareció esta historia, si te conmovió, si has vivido algo similar o si conoces a alguien que lo haya vivido. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle a me gusta a este video. Esto ayuda mucho a difundir estos mensajes y a mantener vivo este espacio. Esta historia nos deja una reflexión clara y dolorosa: la traición destruye mucho más que una relación. Rompe lazos invisibles, destruye recuerdos felices y borra futuros posibles. La traición a menudo no es solo física. Es negligencia, ausencia, la reiterada decisión de no estar presente. Cuando traicionas a alguien que te ama, no solo lo pierdes, sino que pierdes la versión de esa persona que fue capaz de amarte incondicionalmente. Y esa, una vez perdida, nunca regresa. Y por último, una vez más, reforzamos que este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestras historias existen para mostrar las consecuencias reales, humanas y dolorosas de las decisiones equivocadas que tomamos en nuestras relaciones. Que sirvan de advertencia, reflexión y transformación. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.